Bienvenidos a una nueva entrega de Galleta de Campaña en Video Podcast. Faltan 18 días para las elecciones nacionales y los partidos empiezan a quemar las naves para tratar de alcanzar los últimos votos. Ahora también se plantea la duda de si Gustavo Salle podría llegar al Senado y hay un pequeño cambio discursivo en Manini Ríos que abre una puerta a negociar con el Frente Amplio. Santi, nos acercamos al 27 de octubre y los partidos empiezan a medir voto a voto todos los días y además a quemar las naves para tratar de llegar a los votos que no están llegando. Falta poco, ¿no? Y los candidatos están como un poco cansados también, ya empiezan a sentir el efecto de todos los días y como que buscan fuerzas de algún lugar que no saben de dónde la tienen para terminar estos días. Ayer hablaba justo con un candidato que me decía que estaba durmiendo 4 horas por día. Es realmente poco, ¿no? Y empieza toda la cuestión esa del día a día porque por primera vez en la campaña equipos, el Partido Colorado le contrató a equipos un tracking diario. ¿Eso qué significa? Que todos los días les manda una encuesta con 800 casos, son 100 casos del día anterior y otros 700 de los últimos 7 que le van mostrando cómo viene la opinión pública. Claro, lo hizo a partir de la última encuesta que publicó Equipos y ahora se empieza a medir día a día y se empiezan a ver leves cambios que cambian un poco la jugada porque, bueno, cae un poquito el Frente Amplio y se acercan aún más el Partido Colorado y el Partido Nacional. Sí, la sensación que tienen los colorados para este final de la campaña es como de euforia y de que aquel mensaje de que podían ganar lo que Ojeda llamó la interna de la coalición, que parecía muy lejano allá por julio, hoy en día está por lo menos instalada la pregunta de si le da el tiempo para terminar de recortar o si queda ahí relativamente cerca. Como que aquella idea loca de que no llegaba ni a palos, hoy en día, bueno, está por lo menos planteada de que es una posibilidad. Sí, al mismo tiempo recordemos que la última cuenta de opción, que fue la última que se publicó, es la primera que le muestra una pequeña caída al Partido Colorado, que corta esa racha ascendente que venía trayendo desde hace varias publicaciones, que lo mostraban cada vez más cerca de Álvaro Delgado. Pero en el Partido Nacional la visión es un poco distinta, ¿no? Ellos creen que los números que están dando las encuestas no van a ser los que sucedan el 27 de octubre. Sí, como que se está subestimando de alguna manera todo el peso que tienen en el interior. Confían mucho en que esos aparatos terminen de activar a toda la militancia. Hablan de la distribución de listas, de la organización para poder llevar a la gente a votar y también de que de repente las encuestadoras no están terminando de llegar a esos circuitos rurales, semirurales, donde posiblemente no solo sean la primera fuerza, sino que ganen por bastante distancia. Claro, y también tienen ahí el peso de los líderes locales, ¿no? Porque, bueno, además de presidente y vicepresidente, lo que se juega en octubre es el Parlamento y ahí las bancas locales tienen una importancia grande y ahí es donde el Partido Nacional cree que puede hacer valer su peso para que esos votos que capaz que en la declarativo están diciendo que van a votar a Ojeda, cuando vayan a poner el voto a la urna, sepan que están votando en realidad el diputado del departamento y en ese caso sí quieren que sea el diputado blanco. Ahí va. Para ponerlo en números, los blancos lo que dicen es que es muy difícil que voten abajo de 25%. El último tracking de equipos, que es del lunes a la noche, lo que le da es 20%. Ese tracking le da al Partido Colorado 17%, al Frente Amplio 38%. Lo que muestra desde que empezó a medirse ese tracking es una caída de 3 puntos del Frente Amplio de 41 a 38, un crecimiento del Partido Colorado desde 15 hasta 17 y una baja del Partido Nacional de 21 a 20. Es una encuesta que tiene un 3,5 de margen de error, es un poquito más alto de lo que muestran las encuestas generales con muestras más grandes, pero sí es un seguimiento día a día que permite ver cómo van cambiando las tendencias. Claro, eso lo que terminó haciendo es que como que los comandos se estén ardiendo todos, porque bueno, tenés datos todos los días, hay algunas estrategias que se pueden revisar, pero en realidad son cuestiones también un poco mínimas, porque ya lo que queda de campaña es muy poco. Cada uno de los candidatos, la vez que va a una ciudad del interior en estos días, ya es la última vez que va. Bueno, Delgado hizo el primer cierre de campaña en el día de ayer. Sí, él estuvo en Minas, va a empezar a cerrar en cada una de las grandes capitales del interior, y luego que se dio, que es el efecto Peñarol de la campaña, si le querés llamar, es que tanto el Frente Amplio como el Partido Nacional decidieron mover sus actos de cierre. El 23, que es el día que habían elegido, los tuvieron que llevar al martes 22 porque el miércoles juega Peñarol por Copa Libertadores. Bien, pero en este mismo escenario que estamos hablando de ir a buscar esos votos y los que están envalentonados también en este contexto es el MPP dentro del Frente Amplio que aspira a llegar a un número inédito de 8 bancas en el Senado dentro de lo que podrían ser unas 15 o 16 bancas del Frente Amplio contando a la vicepresidencia. Recordemos que el MPP hace muchos años que es el sector más votado del Frente, pero que cuando fue gobierno del Frente Amplio no tuvo más de 6 bancas en el Senado, que ya de por sí es una bancada bastante grande.
Sí, habíamos hablado de que el MPP lo que buscaba junto a sus aliados es como que si Yamandu Orsi es el presidente, tener una bancada tan grande que le pueda dar la gobernabilidad prácticamente sin problemas. Es decir, que los más afines sean también quienes estén con él. Ese sublema bastante enorme que armaron tiene a Mario Vergara adentro, tiene a figuras como Cristina Lustenberg en el abrazo, a la vertiente. Es un grupo realmente grande, pero el MPP, particularmente la 609, que también tiene algunos aliados. Manera, sí, y la incorporación de la campaña, ¿no? En Blanca Rodríguez, que como ahora sabemos es una de las figuras con más simpatía del Uruguay, lo que aspira es eso. Y tiene algunas encuestas internas del Frente que dicen que podría tener más del 50% de los votos. Entonces, esa idea de tener 8 senadores, cuando la mirás en algunos números, no es tan descabellada. De hecho, la última encuesta que manejaban habla de 62%. Claro, de los votos del Frente Amplio, el 62% irían para el MPP. Claro, o sea que 6 de cada 10 personas votarían a la 609, de la gente que vota al Frente. Eso es un montón, sería un número muy grande y que le permitiría, en caso de que Yamandu Orsi sea presidente, tener a toda a la mitad de la bancada, por lo menos ya de su lado, no solo de su partido, sino de su propio sector. Sí, y en esa encuesta también hay otros sectores que aparecen bien posicionados, lo mencionabas recién, Mario Vergara con Serenistas, y el sector que va a encabezar la posible vicepresidenta, Carolina Cose, que es la Amplia, que es su propio sector. Sí, que es nuevo y que tuvo una jugada ahí al alejarse del Partido Comunista, que habían sido en otro momento aliados, salió con su lista propia y le está yendo bien a la Amplia. La sorpresa de alguna manera es eso, es que la Amplia le está yendo tan bien y que tanto el Partido Comunista como el Partido Socialista, que son los partidos más grandes que ensobran la papeleta del sí de la Seguridad Social, no alcanzan entre ellos el 15%. El otro que cambió en el último tiempo es el discurso de Manini, o por lo menos en un detalle del discurso de Manini, que hasta ahora siempre se había mostrado bastante coalicionista, siempre como un socio disco, lo que ha sido crítico de algunas cosas del gobierno, pero ha hecho un pequeño cambio en su discurso que abre un poco a la puerta a negociar con el Frente Amplio. En agosto, post internas, le preguntaban en el diario si de ganar la oposición la coalición actuaría como bloque o no, y Manini decía los aspectos comunes que tenemos en la coalición probablemente se mantengan en el tiempo, y hablaba de que el bloque se mantenía tanto si se es gobierno como si es oposición. El otro día en BTV, el 4 de octubre, le volvieron a hacer una pregunta bastante similar, y ahí lo que dice es: ¿cuál es el sentido de la coalición si somos oposición? O sea, como que ya el bloque de coalición no funcionaría en la oposición. Y también dice en algunas entrevistas que bueno, los senadores o los diputados de Cabildo van a estar abiertos a darle la mayoría al Frente Amplio si es gobierno para votar una ley de presupuesto, por ejemplo, a cambio de algunos pedidos, obviamente. Por ejemplo, menciona particularmente Manini la política de adicciones o la política de drogas. Creen que tiene que haber un cambio ahí, entonces están dispuestos a negociar algunas cosas para darle la mayoría al Frente Amplio en leyes importantes como puede ser la ley de presupuesto. Sí, se está asumiendo como la llave del gobierno, ¿no? De alguna forma, él cree que ese senador o esos senadores que tengan van a inclinar la balanza para un lado y para el otro, que es algo que Cabildo de alguna forma también lo planteó en la campaña anterior, y de hecho el propio Manini, cuando discute en la coalición, siempre dice que los votos de Cabildo son fundamentales y necesarios para que pase para aprobar todo lo que el gobierno ha tenido, y que de alguna forma el gobierno no ha tenido esa misma simpatía con ellos de llevarles sus proyectos. O sea, cuando los critica, recuerda eso mismo, ahora también lo vuelve a plantear, pero en un escenario en el que serían, de alguna forma, los que definan para un lado o para el otro. No adentro de la coalición, sino saliéndole ahí. Sí, ahora veremos, depende cómo quede conformado el Parlamento finalmente, si efectivamente Cabildo se transforma en la llave o puede llegar a ser otro partido, otro legislador, que en este caso, lo decíamos al principio, hay una posibilidad, o por lo menos los últimos números plantean la posibilidad de que Gustavo Salle llegue al Senado con su partido Identidad Soberana, porque hay algunos números que lo arriman al 3%. Hace un ratito viste que yo decía arden los comandos. Bueno, arden los comandos también por esto, porque la encuesta del tracking de equipos le está dando 3%. 3% es un senador. Es una campaña que ha sido alejada de cualquiera de los medios, muy por fuera, digamos, de las redes tradicionales, pero que puede terminar a Salle, a el abogado un poco loco, que va con el megáfono a protestar a cada una de las acciones del gobierno, de alguna forma terraplanista, en contra de la pandemia, en contra de toda la agenda más normal, no como diputado, sino que empiezan a pensar que esos números le dan para ser senador. Sí, porque no solo Equipos le da un 3%, sino que Opción también le da un 2%, y en su informe menciona particularmente que es la primera vez que Identidad Soberana llega a números de este caso, y el que está quedando afuera en ese número de opciones, el PERI fuera del Parlamento. Entonces
de alguna forma parecería que se está llevando esos votos que tienen como una mirada un poco similar del mundo. Claro, como que se ve que Salle está como copando todas las posibilidades y como que lo ven y termina siendo un voto un poco útil, ¿no? De, bueno, si voy a votar a uno que no va a quedar y que no va a salir diputado, preferible trasladar el voto hacia uno que ya sé que posiblemente salga y que capaz que encima de todo termina siendo un batacazo. Como que en esa porción que es pequeño de la población, ahí entra también como un poco los rebeldes de Un Solo Uruguay que iban también antisistemas, o sea, todos los que se dicen antisistemas estarían entrando ahí y esos son los votos. Hay que ver, sería bastante inédito para el Uruguay que un partido así tan antisistema ingrese al Senado, no, no a diputados, sino al Senado. Ya de pique, si entran, podrían llegar hasta ver hasta 6 partidos en la Cámara de Diputados. Si llegan al Senado, obviamente que el escenario sería distinto. Hasta acá una nueva entrega de Galleta de Campaña. Nos reencontramos el próximo miércoles.